Buenos días, soy alumno de la preparatoria número 1, Aarón M. Flores. Haré una presentación que corresponde a la materia de Historia Universal 4. Los integrantes son Kevin Eduardo Ruiz Gómez y Rubicele Rincón y Alvarado. Somos del grupo 415. El Imperio Romano y la dominación de los imperios árabes, bizantino y turco-otomano. El Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, también llamado Imperio Romano de Oriente o Bizancio, fue el estado heredero del Imperio Romano, que pervivió durante toda la Edad y el comienzo del Renacimiento y que se ubicó en el Mediterráneo oriental. Se conoce al Imperio Bizantino por el Imperio Romano de Oriente por hacer referencia a sus primeros siglos de existencia, durante la Antigüedad tardía, cuando el Imperio Romano seguía existiendo. Durante su milenio de existencia, el imperio fue un bastión del cristianismo e impidió el avance de Islam hacia Europa occidental. Fueron los principales centros comerciales del mundo que establecieron monedas de oro que estaban estables, que circularon en toda área mediterránea. La capital se encontraba en Constantinopla, que ahora es Estambul, y su antiguo nombre era Bizancio. Incluyeron las leyes en modo determinado, los sistemas políticos y las costumbres de gran parte de Europa y de Oriente Medio. Gracias a ellos se conservaron y transmitieron muchas de las obras literarias y científicas del mundo clásico y de otras culturas. Orígenes. Constantino reconstruyó la ciudad de Bizancio como la nueva capital 330. La llamó Nueva Roma, pero se conoció popularmente como Constantinopla, la ciudad de Constantino. La administración nueva tuvo su centro en la ciudad, que gozaban de una envidiable situación estratégica y estaban situadas en el nudo de las más importantes rutas comerciales del Mediterráneo oriental. Tras la abdicación de Diocleciano, el sistema perdió la vigencia y abrieron un periodo de guerras civiles que no concluyó hasta el año 324, cuando Constantino I el Grande unificó ambas partes del imperio. Reconstrucción de la ciudad de Constantinopla. Cuando el emperador Constantino fundó la ciudad de Constantinopla en el año 330, planeó un palacio para él y sus herederos. El palacio estaba situado en el hipódromo y la catedral de Santa Sofía. Fue reconstruido y ampliado varias veces, especialmente durante los reinados de los emperadores Justiniano I y de Teófilo. El emperador bizantino Honoré Jean-Paul Laurens, 1880, Honorio se convirtió en el emperador de Occidente el 23 de enero de 393 a la edad de 9 años. Busto idealizando a Arcadio en el estilo teodosiano, combina elementos de clasicismo con el nuevo estilo hierático. Teodosio, según su grabado alemán de 1836. La población de Bizancio era muy heterogénea, que incluía a los griegos y muchas tribus más de los pueblos del oriente. El espíritu helénico se mantuvo, el griego continuó siendo el idioma oficial y poco a poco el imperio bizantino fue cada vez menos romano y más helénico. Los primeros importantes emperadores bizantinos fue Justiniano, quien gobernó en el transcurso del siglo VI. Este emperador se convirtió en el primer representante del cesaropismo cristiano. Imperio árabe. La organización árabe estuvo inspirada en Persia y Bizancio, sustentadas en las leyes comunes regidas por el Corán. El gobernante supremo era el califa, que tenía un poder absoluto y teográfico. Este gobernante era jefe político y religioso al mismo tiempo. La justicia estaba en manos de los caídes o jueces, que a la vez eran teólogos, ya que legislaban musulmanes se inspiraban en el libro sagrado del Corán. El
Imperio Turco-Otomano. El Imperio Otomano comenzó siendo uno de los más pequeños estados turcos que surgieron en Asia Menor durante la decadencia del Imperio Turco Selyúcida. Los turcos otomanos fueron controlados paulatinamente a los demás estados turcos. Sobrevivieron a las invasiones mongolas y, bajo el reinado de Mihmed II, en 1451 a 1481, acabaron con el imperio de Bizantino. El Imperio Otomano inició su decadencia a medida que perdía poder de control sobre su territorio, y algunos de ellos lograron independizarse. Durante el siglo XIX, la pérdida de sus posiciones en los Balcanes le dejó extremadamente debilitado. Las características del Imperio Otomano: era un estado multiétnico. La religión oficial era el Islam, pero durante la mayor parte de su historia fue tolerante con otras religiones y costumbres. Fue una gran potencia militar, contaba con un poderoso ejército y armas modernas. El ejército privado del sultán estaba formado por los jenízaros, hombres reclutados en su infancia y educados con rigurosidad por ser sus protectores. Imperio Romano. El desarrollo histórico de la sociedad no ocurrió de manera lineal. Las etapas históricas anteriores, al irse descomponiendo, generaron elementos que caracterizó las siguientes épocas o periodo histórico. Para comprender la sociedad feudal que prevaleció durante la Edad Media, fue necesario tener en cuenta el conocimiento de las características de la sociedad del régimen esclavista durante la Edad Antigua, en el cual se desarrolló la cultura clásica romana, y en particular el último periodo de esta, que fue el Imperio. La invasión de los pueblos bárbaros terminó con el Imperio Romano Occidente y abrió el camino para la nueva etapa en la historia de Europa, la conocida como Edad Media y su correspondiente estructura. Los pueblos bárbaros. En el mundo romano, bárbaro era sinónimo de extranjero o todo aquel individuo que no hablaba las lenguas latinas o griegas. El territorio que comprendía el Imperio Romano de Occidente limita a su frontera norte, con pueblos que se encontraban excluidos de la alta cultura y hablan idiomas germánicos derivados del gran tronco lingüístico europeo. Y bueno, eso sería todo por parte de nosotros. Muchas gracias.